Hola, Michael, te saludo y en esta oportunidad estaremos reaccionando a las últimas noticias de la política ecuatoriana, ya que el PSC, un partido de centro-derecha, el Partido Social Cristiano de Ecuador, está presionando para que la tenencia de armas en Ecuador sea algo que sea legal, más fluido, ya que legalmente lo es, según la propia ley del Ecuador. Tenemos que el PSC insiste por tenencia de armas y la policía lo rechaza. A ver, la propuesta del coordinador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, de reforma sobre la tenencia de armas ocupó un capítulo aparte en la mesa organizada por la Asamblea contra la Inseguridad Ciudadana este jueves 6 de septiembre. Torres llevó a este planteamiento como una prioridad para las reformas que prevé priorizar la Asamblea antes de que termine el año, a través de una mesa técnica con el Ejecutivo y otras funciones del Estado. El legislador abdujo que la tenencia y el porte de armas están permitidos en el Ecuador desde 1930, pero se necesita un cambio en la legislación, de ya que el acuerdo ministerial 096 y el decreto presidencial 749 restringen el acceso. Y efectivamente está el acuerdo ministerial 096, dice: expide los requisitos para la obtención y renovación de autorizaciones, permisos y más servicios contemplados en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su reglamento, así como la clasificación de las armas y sustancias químicas y biológicas controladas. Es el número de boletín 425 y sección de acuerdos, y por supuesto fue emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. También tenemos el decreto número 749, este del año 2011, y fue decretado por medio de Rafael Correa Delgado. Sigamos entonces. Dice: no vivimos en un mundo ni en una sociedad desarmada. Dice: la sociedad perfecta sería desarmada, pero no es la realidad ni en el Ecuador ni en el mundo. Y es evidente que los delincuentes, con ley o sin ley, están armados y seguirán armados. Y esta es una realidad. A ver, los delincuentes siempre van a hacer todo lo posible para tener armas hasta los dientes, ¿no? Esto es una realidad. Y lo que me choca a mí, por ejemplo, de esta declaración, me parece bastante correcta, pero lo que me choca de esta declaración es que hablen acerca de la sociedad perfecta, ¿no? O sea, dice: la sociedad perfecta sería una sociedad sin armas. No existe tal cosa. La palabra perfección suele ser una palabra muy política. Es una palabra muy política porque te hace creer. El político siempre quiere hacerte creer que la perfección puede ser alcanzada, cuando la perfección no es más que básicamente un ideal, es inalcanzable. Entonces, alcanzar una sociedad perfecta en la cual las armas no formen parte de ella es imposible, es completamente imposible. Pero bueno, adujo que el sector rural, los ganaderos, camaroneros y pescadores sufren asaltos con armas de grueso calibre, sin poder defenderse. Pidió que la Asamblea discuta formas que permitan al menos la tenencia en hogares y negocios. El coordinador de Pachacutic, Salvador Quispe, se mostró de acuerdo con debatir este tema, pero hubo reparos. Más allá de armar a los ciudadanos, creo que tenemos que armar a las UPCs, unidades de policía comunitaria, que están en este momento desbaratadas, dotar de gasolina a los patrulleros, tener cámaras que sirvan en el EQ 911, entre otros, acotó Marcela Holguín, del correísmo. El inspector general de la policía, Mauro Vargas, mencionó que el 80% de muertes violentas en el país son por armas de fuego, por lo que consideró que se deberán fortalecer las leyes para poder neutralizar y limitar ese grave problema. Los ejemplos y la experiencia hemos tenido. Podemos recurrir a ejemplos de otros países. El porte de armas genera más violencia, enfatizó. Los asambleístas cuestionaron que a esta reunión no acudiera ni el ministro de Gobierno ni el de Defensa, cuando a este último le corresponde el control de las armas en el país. Ok, este es el final del artículo. En cuanto a la tenencia de armas, a ver, el Partido Social Cristiano está empujando en la Asamblea esta política para que pueda hacerse de forma legal. Ahora bien, yo me pregunto, en Latinoamérica, en países como Colombia, como Ecuador, usualmente se dan casos en los que los policías son
son castigados por hacer su trabajo. Es decir, se han dado casos en Ecuador y en otros países de Latinoamérica en que cuando la policía hace su trabajo y, por ejemplo, abate a un delincuente, se ven ellos entonces encarcelados y enjuiciados como criminales. Ahora bien, si la tenencia de armas se hiciera, digamos, más accesible, ¿no? Porque sabemos que la tenencia de armas en Ecuador es legal. Ahora, es difícil, pero es legal. Si la tenencia de armas fuera más accesible y se accediera, por ejemplo, a los negocios y a los hogares, a tener armas, ¿cómo exactamente se protegería a la persona? ¿Cómo exactamente se llegaría a proteger a la persona que se defiende? Si una persona que está defendiéndose, puede ser enjuiciada y encarcelada, ¿por qué entonces vamos a estar presionando para tener armas en Ecuador? Me pregunto yo. ¿Qué vamos a hacer con las armas si cuando nos defendamos vamos a sufrir persecución, no solamente ahora de cualquier persona que quiera venganza, o sino también de la policía? O sea, ¿qué va a pasar realmente? Así que el primer debate que se tiene que hacer con respecto a esto, ¿no? El primer debate que se tiene que hacer con respecto a la tenencia de armas no es el de tener armas. No, se trata de cómo defender el derecho, cómo dar el derecho a una persona de defenderse. Ese es el primer debate que debe darse en la Asamblea Nacional. Porque de nada te va a valer el arma para defenderte si luego vas a ser enjuiciado y encarcelado. Efectivamente, ¿no? Entonces, también tenemos esta noticia, por ejemplo, aquí se detalla un poco más. Dice, uno de los temas que se planteará, según Esteban Torres es el que está pujando por esta legislación en la Asamblea Nacional. Él es un político, un asambleísta del Partido Social Cristiano. Dice, uno de los temas que se planteará, según Torres, es una reforma legal para que los menores de edad puedan ser imputados cuando estos hayan participado en delitos como el sicariato. Esta práctica se ha incrementado en el país, pues las bandas delictivas conocen el procedimiento contra un menor es distinto al que se lleva contra un adulto que comete el mismo delito. Dice, además, se busca plantear cambios disciplinarios a la interna de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que existan sanciones más drásticas, y rápidas cuando uno de sus miembros esté involucrado en cualquier tipo de crimen. Dice, la propuesta de tenencia de porte de armas es necesaria, según el legislador, además de que fue una propuesta de campaña que surgió de un proyecto de ley que fue presentado por Torres en diciembre de 2020 y que lamentablemente por falta de voluntad política no ha querido estar en el tratamiento presencial. Aquí tenemos una declaración de Esteban Torres. Dice, habrá que plantear reformas legales para los menores de edad que no puedan ser imputados por delitos como sicariato, cambios disciplinarios en la Policía de Ecuador para que puedan haber sanciones más drásticas y rápidas. También dice que la tenencia de armas, la tenencia y porte de armas están permitidos en Ecuador desde 1930. Lo que ha pasado es que desde 2009 ha habido una serie de regulaciones externas que han impedido que esos derechos se lleven a cabo. ¿Y cuáles son esas regulaciones? Las que vimos hace rato, los acuerdos 096 y el decreto presidencial 749 de Rafael Correa Delgado. Entonces, básicamente el Partido Social Cristiano en Ecuador está pujando para que los ecuatorianos ahora puedan armarse. Ahora, mi opinión personal es que primero, se debe otorgar, se debe legislar, se debe llegar a un acuerdo de cuáles son los derechos del ciudadano para protegerse. Porque si no hay una legislación, si no hay una ley que te proteja a la hora de tú defenderte, de nada te va a valer, de nada te va a costar, de nada te va a valer tener armas en tu casa o andar con armas por la calle. Porque si cuando te defiendas vas a terminar en la cárcel, pues no va a valer la pena. No va a valer la pena verdaderamente. Ahora, segundo, si un país... nosotros tenemos, por ejemplo, países como... el que primero me va a llegar a la mente es como Estados Unidos, ¿no? La comercialización, el porte de armas en Estados Unidos es algo que está verdaderamente muy relajado. Cualquier persona en los Estados Unidos puede tener armas. Ahora bien,
Estados Unidos, a pesar de todos los problemas que tiene Estados Unidos, en Estados Unidos se percibe como un país seguro en esencia, ¿no? Sí, nosotros vemos todas las locuras, todas las noticias que llegan de allá, pero son cosas que son verdaderamente extraordinarias. Estados Unidos es un país enorme, y hay más armas que personas en los Estados Unidos. Ahora bien, la cultura estadounidense tiene siglos de interacción con las armas. Ahora, yo pienso que Ecuador no es un país de tener armas. Sus ciudadanos no son de tener armas. No hay cultura de armas en Ecuador. E intentar, por medio de simplemente leyes o por medio de simplemente legislar, imponer a los ecuatorianos llevar armas, pienso que sería al principio algo drástico. Pienso que los resultados serían nefastos, sinceramente. Pienso que en vez de ayudar a la ciudadanía ecuatoriana, terminaría dañándola, porque los que sí tienen cultura de armas, que son los criminales, ellos son los que terminarían sacando el mayor provecho de esta ley. No el ciudadano común, no el ciudadano que no sabe. Así que para mí, personalmente, lo que yo pienso es que primero tiene que garantizarse el derecho del ciudadano a defenderse. Y segundo, tiene que culturalizarlo. Esperemos la palabra. Culturalizarlo. Ahí está. Tiene que culturalizarlo. Primero, repito, hay que defender, hay que garantizar el derecho a la defensa personal del ciudadano. Segundo, culturalizarlo acerca de cómo son las armas, cómo usarlas, es decir, introducir en la cultura conocimiento de verdad. Y tercero, ahí sí, permitir que los ciudadanos tengan portes de armas. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. La verdad es que, la política en Ecuador se lleva de forma muy, ¿cómo decirlo?, muy especial, ¿no? Muy especial. La Asamblea Nacional Ecuatoriana, la verdad, ha sido un ente por mucho tiempo corrupto, muy corrupto. Y verdaderamente la gente siente, y yo siento, que no hacen nada por el país, que no hacen absolutamente nada por el país. Actualmente esto quiere empujarse porque se está viviendo una crisis de crimen en Ecuador increíble. En Ecuador se está viviendo una crisis de crimen increíble. Y la policía... Pero bueno, ¿qué vamos a decir acerca de la policía? ¿Qué podemos decir acerca de la policía? Pero bueno, hasta la próxima. Paz.